Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández, bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar de un tema muy especial para la red Somos Innovación, que es el de la simplificación impositiva y sistemas fiscales pro crecimiento. Y para ello nos acompaña Marianela Mendoza, quien es la autora principal de nuestro position paper publicado junto a la Fundación Internacional Bases y el Consejo de Contribuyentes Argentina, titulado Flat Tax, Impulso Económico y Equidad para Argentina. Marianela es Senior Fellow de la Fundación Internacional Bases, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y actualmente ejerce la profesión de abogada, es docente de apoyo universitario y trabaja como paralegal para la firma Absolute Law PLLC, con base en Dallas, Texas, Estados Unidos. Marianela, bienvenida a Sí. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Bueno, al contrario, un placer tenerte hoy con nosotros y te pido, Marianela, para que digamos estemos todos en la misma sintonía, breve, después, como te imaginarás, vamos a ir deshojando esta margarita con mucha profundidad, pero para que todos entendamos de qué hablamos, porque desgraciadamente me da la sensación que esta idea de flat tax o impuesto plano no está tan difundida como debería. Brevemente, como si le estuvieras explicando a mi abuela, ¿de qué se trata el flat tax? ¿Qué es? Bien, a ver, el flat tax, por empezar, comenzó siendo un sistema tributario, ¿sí? Que lo implementó por primera vez Hong Kong en los años 40 y también en la jurisdicción de Jersey, ¿sí? Jersey es una isla que está frente a la costa francesa, donde que Jersey también vale destacar, pertenece a lo que es Gran Bretaña, ¿sí? A pesar de su ubicación en la costa francesa. ¿Qué es lo que proponían, digamos, estas dos jurisdicciones o digamos, un Estado y una jurisdicción? Lo que proponían era bajar los impuestos, mantener 2 o 3 impuestos con una tasa fija, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que permitía este sistema? ¿Sí? Que también después, en los años 60, Milton Friedman habló de este sistema que después fue conocido como flat rate o flat tax, ¿sí? Lo que proponían era eliminar la mayor cantidad de impuestos, ¿sí? Dejar 2 o 3 impuestos principales que permitan al Estado recaudar lo suficiente como para sostenerse y otorgar los servicios que el Estado debe dar, ¿sí? Recordemos que en una visión moderna el Estado debe otorgar seguridad, educación, ¿sí? Y servicios de salud principalmente. ¿Sí? Pero eso fue, digamos, esto de los servicios que debe otorgar el Estado fue también evolucionando. Hoy en día es un poquito más amplio, pero los 3 servicios básicos del Estado son estos 3. Entonces, para que el Estado pueda brindar esos 3 servicios, necesita financiarse, dado que el Estado no produce nada por sí mismo. Entonces, a través de estos sistemas, se obtuvo como resultado que eran cada vez más propensos la población a pagar estos impuestos por única vez o bien con una tasa fija en forma anual, evitando, ¿sí? Y disminuyendo muchísimo lo que es la evasión y la elusión fiscal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó, digamos, tanto en Hong Kong como Jersey y que luego fueron sumándose distintos estados a utilizar este sistema? Aumentó la recaudación impositiva, bajó la ilusión fiscal, ¿sí? Y no solo eso, sino que como resultado tuvimos una población más feliz, si se quiere.
Y de hecho, en el caso especial de Hong Kong, se considera que su sistema tributario incluso le permitió sobrevivir, digamos, a los vaivenes de la política con China. ¿Sí? Por eso hoy Hong Kong sigue siendo uno de los estados o jurisdicciones con mayor nivel de inversión, ¿sí? En forma mundial. Es uno de los principales lugares donde se hacen negocios. O sea, imagínense que esto empezó en los años 40, finales de los años 40, y hoy, a 2024, siguen utilizando el mismo sistema tributario. Tan mal no les ha ido. Y en términos, digamos, prácticos, yo te pregunto esto simplemente por la gente que no entiende. Digamos, viste, los impuestos son en general insondables para todos. Cuando hablamos de flat tax, lo que estamos hablando en general es un impuesto a lo que en Argentina llamaríamos impuesto a las ganancias, en otros lados llama impuesto a la renta, un impuesto con una única tasa, digamos 15%, 20%, que generalmente viene acompañado de una simplificación fiscal, digamos, eliminación de otros impuestos y, digamos, este flat tax, este impuesto a las ganancias, tanto corporativas como personales, es bastante fácil de pagar, no, digamos, no tiene ningún vericueto medio extraño. Eso estamos hablando, ¿correcto? Exactamente. A ver, si hay algo que tiene muy bueno el sistema de flat tax, que es sencillo. Es sencillo para el contribuyente de entender y de declarar. Hoy en Argentina, sí, actualmente y desde hace ya unos años, todas las personas que tienen que, digamos, presentar una declaración jurada sobre el impuesto a los bienes personales, el impuesto a las ganancias o incluso los impuestos al trabajo, ¿sí? Deben utilizar un contador que haga por ellos, ¿sí? Esas liquidaciones que parecen ser, o sea, no que parecen ser, sino que son muy engorrosas, y a su vez el sistema online de la Administración Federal de Impuestos, de la AFIP, es también complicado de entender, ¿sí? Entonces, lo que tiene Flat Tax es que el propio contribuyente, por empezar, puede hacer su propia liquidación. Ya no necesita tener ese gasto adicional de tener que recurrir a un contador, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las personas físicas, de los responsables inscriptos, ¿sí? De algún profesional, cuando pasa a responsable inscripto y deja de ser monotributista, o cuando tenemos profesionales también que se ven involucrados en el convenio multilateral de ingresos brutos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le permitiría este sistema al contribuyente? Por un lado, sacar ese gasto, hacer su propia liquidación. ¿Y cómo va a ser esta liquidación que va a presentar el contribuyente? El contribuyente va a decir, bueno, me ingresaron 1.000 pesos, por ejemplo, tuve gastos por 500 pesos, ¿sí? Y en total me quedaron 500 pesos, ¿sí? De ganancia, vamos a decir, me quedaron 500 pesos. Según los lineamientos que se utilicen para establecer el flat tax, ese contribuyente o va a quedar exento porque no llega, digamos, al mínimo imponible, o bien va a pagar, por ejemplo, o lo que se, digamos, una tasa ideal, 13% sobre esos 500 pesos que tuvo de ganancia, ¿sí? Entonces, lo lindo que propone este sistema es sumas y restas, cualquiera puede hacerlo, ¿sí? Ahorra tiempo y es sumamente transparente. ¿Por qué? Porque como contribuyente yo no me veo en la obligación de decir, bueno, esto lo declaro, esto no lo declaro porque si lo declaro me paso de categoría, por ejemplo, en el monotributo. Si facturo de más, me voy a otra categoría de responsable inscripto. Entonces, es muy sencillo el sistema de flat tax, ¿sí? Y sobre todo algo que propone, que esto me gusta remarcarlo, el sistema de flat tax, son las alícuotas bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha notado en la práctica que es mucho más beneficioso
tanto para el contribuyente como para la recaudación del Estado, tener alícuotas bajas. Si a mí vienen y me dicen, bueno, Marianela, tenés que pagar el 15% de tus ingresos, digo, bueno, 15% me parece razonable. Ahora, si vienen y me dicen, mira, Marianela, tenés que pagar el 75% de tus ingresos y yo voy a hacer todo lo posible para mantener de alguna forma un ahorro o poder progresar o digamos, invertir en otra cosa en vez de darle el dinero al Estado, ¿sí? Que es un poquito lo que pasa acá en Argentina. Son tan altas la sumatoria de impuestos, ¿sí? Porque, por ejemplo, ganancias tiene una alícuota base del 35%, lo cual es altísimo. Tanto para empresas como para personas es muy alto. Y si yo a ese impuesto de ganancia le tengo que sumar el impuesto del IVA, el impuesto de los ingresos brutos, el impuesto país, porque hice alguna compra con tarjeta de crédito o a través de internet en dólares, ¿sí? Entonces, la verdad que se me termina encareciendo todo, toda mi vida cotidiana se termina encareciendo. Entonces, lo que me gusta de este sistema, del sistema de flat tax, es la sencillez y cómo elimina impuestos y cómo los mantiene a los impuestos que tengo en porcentajes, en alícuotas bajas. No fuiste dando, y te lo pregunto, no, si bien no fuiste dando varias puntas, digamos, de cómo ves la situación y me gustaría tratar de condensar todo porque, como te digo, tenemos la sensación de que no es un sistema tan conocido, entonces está bueno tratar de poder explicarlo de la manera más sencilla posible. Y a mí siempre me gusta preguntar no solo qué es, viste, y a veces más interesante de la pregunta de qué es algo, es qué problema o problemas viene a solucionar. Y vos nos diste, digamos, varias puntas, pero si podés condensar en una única respuesta, ¿cómo ves vos el flat tax en tanto solucionador de problemas? La verdad que soluciona muchísimo. Bueno, primero dijimos la sencillez para el contribuyente, la sencillez para el Estado de recaudar, ¿sí? Que esos, digamos, para mí son puntos muy importantes a tener en cuenta. Permite la competitividad, ¿sí? Tanto de empresas como de personas físicas. ¿Sí? Si yo al tener que pagar menos impuestos puedo ahorrar más, puedo gastar más o puedo invertir más, eso hace que la economía, ¿sí? Estos tres factores que parecen tan sencillos, hacen que la economía vuelva a tomar impulso. ¿Sí? Entonces, lo que permite este sistema de flat tax es el crecimiento económico de un Estado, principalmente. ¿Sí? Otro aspecto importante, ¿sí? Digamos, otro beneficio que tiene, es que le permite al Estado, a través de la sencillez de su recaudación, le permite tener, digamos, un poco más de espalda, si se quiere, para poder decidir en qué invertir. Países, sobre todo los países bálticos que han utilizado este sistema, o sea, que lo han implementado tras, digamos, la liberación, si se quiere, de la URSS en su momento, ¿sí? A través después de los años 90, a ellos les permitió crecer e invertir muchísimo en tecnología y educación, que fueron uno de los pilares que ellos dijeron, bueno, venimos de una muy mala situación, o sea, estado de posguerra, lo cual no es un dato menor, con una población sumamente pobre, ¿sí? Y hoy en día, este sistema de flat tax le permitió no solo recaudar, sino también invertir en aspectos esenciales para la población, que es la educación y la tecnología. Y hoy en día, varios de los países bálticos lideran los mercados tecnológicos, lo cual es algo a tener muy en cuenta, ¿sí? O sea, al igual que Hong Kong, un lugar, una jurisdicción donde se realizan negocios internacionales, donde se llevan a cabo incluso la parte de negociación o mediaciones internacionales,
los países bálticos se han vuelto tan competitivos que son comparados al nivel de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, los beneficios que trae este sistema es para todos los aspectos. Es un alivio para el contribuyente, persona física o empresa, un alivio para el Estado, porque es más sencillo recaudar y puede, al ser más sencillo recaudar, puede saber bien con cuánto dinero, con cuánto presupuesto cuenta, lo cual le permite organizar las cuentas y tener una mejor inversión, ¿sí? Y a largo plazo permite la competitividad de las personas físicas como emprendedores, profesionales y de las empresas digamos, nacionales. Nos mencionabas el caso de los bálticos, mencionaste Hong Kong, un poco porque a ver, esto no es fruto únicamente de tu mente, esta idea, digamos, esto viene ya de hace, como decías, de hace unas cuantas décadas y ha sido aplicado en varios países. Contanos así brevemente, o sea, como quieras, pero digamos, no tiene que ser una respuesta de 20 minutos, un poco algunos casos de aplicación del flat tax a nivel mundial que a vos te hayan llamado la atención, particularidades, cosas positivas. Sé también que sos crítica de lo que pasó en Italia, podemos hablar de eso después, pero sobre todo, digamos, casos que vos dirías a gente que esté interesada que se fije, mira lo que pasó, no sé, por caso en Estonia o en otro lado. A mí me gusta mucho Hong Kong porque tiene prácticamente cero impuestos. A ver, varios de estos países, tanto los bálticos como Hong Kong, lo que han hecho es, por empezar, establecer un código fiscal, ¿sí? Organizado, claro para el contribuyente, que sepa cuáles son, digamos, las herramientas con las que cuenta para después discutir con el Estado, ¿sí? Pero a su vez ha sido también algo muy importante que han aplicado digamos, estos países, es la reducción pero una gran reducción de la burocracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sistema propone que el contribuyente, ¿sí?, y el Estado tengan una relación fluida, ¿sí? Yo como pagador de impuestos quiero, si tengo que ir a reclamar, quiero poder reclamar al Estado que en una semana me resuelvan el problema. No estar 2 años, tener que iniciar un juicio, ¿sí? Y pasar 10 años más o 20 años, como sucedió hace poco con un fallo de la provincia de Buenos Aires, donde fue eso, petroleras contra la Municipalidad de Quilmes, que se tomaron 20 años para resolver una cuestión tributaria. Entonces, una de las características o por lo menos una de las medidas que han tomado estos países, es el establecimiento de un código fiscal claro, con procedimientos claros para el contribuyente, ¿sí? Como medida muy, muy importante. Por otro lado, sí han sacado en varios de ellos, en otros lo han mantenido, es los impuestos a la herencia y donaciones, ¿sí? Por lo general, estamos hablando de alícuotas de entre el 0 y el 5%, ¿sí? Cuando aquí en Argentina, bueno, los impuestos a las donaciones y demás son mucho más excesivos, ¿sí? Que a veces uno está pensando si hago la sucesión o no del abuelo, porque voy a tener que pagar desde honorarios, impuestos, etcétera. Entonces, acá es muy costoso. Otro tema que sí he observado muchísimo es el tema del IVA. En algunos de ellos, por ejemplo, Hong Kong tiene el IVA a 0%, ¿sí? Pero más que nada en los países bálticos, el IVA está reducido. El IVA ha llegado al 18%, en algunos casos, y dependiendo de sobre qué recaiga, sobre qué elementos recaiga el IVA, por ejemplo, medicamentos, el IVA es aún más bajo, por ejemplo, de entre el 6 y el 9%. Entonces, eso también es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Acá en Argentina tenemos IVAs que van desde el 21 al 30%, lo cual también
nuevamente encarece toda la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿sí? Después, como para nombrar, bueno, el tema de la burocracia, que ha sido, digamos, uno de los pilares, la burocracia serio. Y otro tema que es, digamos, muy controversial de las medidas que han tomado estos países es el ajuste fiscal por parte del Estado. Estados, o sea, digamos lo que nosotros le decimos el sector público pequeño. El gasto público tiene que ser reducido. Hong Kong ha sido uno de los que más ha reducido y ha mantenido por niveles muy bajos el gasto público. ¿Por qué? Porque este sistema, una, digamos, de las características que tiene, es que no va a funcionar correctamente si el Estado no achica el gasto. Eso es muy importante para que este sistema sea exitoso. ¿Sí? Yo no puedo recaudar menos de lo que gasto, que es lo que pasa en Argentina. Supongamos que en Argentina aplicásemos el flat tax más o menos como vos lo tenés pensado. ¿Qué impacto tendría esto en inversión extranjera, liberar las energías de los emprendedores, generar un ambiente más propenso a la innovación? ¿Cómo, digamos, qué implicancias verías vos en esos ámbitos si Argentina tuviera un sistema de flat tax tal cual como vos lo concebís? Un crecimiento económico más rápido o muy similar al que tuvo Rusia en los años 2000. Por ejemplo, Rusia cuando aplicó el sistema de flat tax en 3 etapas básicamente. La última fue la disminución de las alícuotas y en un año aumentó el 80% de la recaudación respecto de su PBI. A diferencia de Rusia, ¿qué es lo que tiene Argentina? Argentina tiene una ciudadanía que elige trabajar, que quiere progresar y que viene por más de 40 años con, digamos, el pie sobre la cabeza del Estado, a través de trabas impositivas, trabas para la exportación, trabas para la importación, ¿sí? Burocracia por las nubes. Entonces, yo lo que vería de aplicar, o sea, considero y lo doy como una gran certeza, es que la implementación de este sistema, al ordenar el sistema tributario, ¿sí? Que tiene una correlación directa con la economía de un país, daría muy buenos resultados y aumentaría, o sea, el crecimiento económico sería exponencial. Sería exponencial, no habría límites para la Argentina. Tenemos población joven para trabajar, tenemos muchos emprendedores, muchas personas con ideas innovadoras geniales, o sea, no es porque sea mi país, pero yo creo que Argentina no tendría límites. En el plano económico, Argentina podría volver a ser una potencia en unos 10 años, tal vez menos. Respecto de posibles críticas al flat tax, en Argentina, por ejemplo, hay un mantra entre ciertos sectores de la clase política, por caso, el que tiene más que pague más, por caso. Otra crítica que se esgrime respecto del flat tax es que genera algún tipo de injusticia tributaria, puede terminar siendo una herramienta que beneficie únicamente a los ricos o a los que más tienen. ¿Qué decís vos respecto de estos temas? Este sistema, al establecer una tasa igual, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una alícuota del 13% para las personas físicas y del 17% para las empresas, ¿no? En la práctica, este sistema, ¿cómo se ha utilizado? Tenemos la tasa, vamos a hablar del caso de personas físicas, del 13%, ¿sí? Pero, a su vez,
hay que tener un mínimo no imponible, ¿sí? ¿Por qué? Porque, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay una gran población que está, digamos, en la línea de la pobreza, yo no puedo decirle, che, ganaste 2 pesos, pagame el 13%. Entonces hay que tener una base para comenzar a cobrar ese impuesto del 13%. Entonces, lo que hace este sistema es poner en un pie de igualdad a todos los contribuyentes. ¿Por qué? Porque si todos vamos a tener una base en la cual vamos a empezar a pagar, el que tenga más, indefectiblemente va a pagar más. ¿Por qué? Porque el que gana 10.000 pesos y tiene que pagar sobre el 13%, va a pagar 1.300 pesos, ¿no? Ahora, el que tiene 500 pesos y tenga que pagar el 13%, va a pagar menos, va a pagar un porcentaje pequeño. Entonces, esa digamos, desigualdad de la cual se habla, desaparece, ¿sí? Siempre el que tenga más, va a terminar pagando más, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte, no solamente lo más probable, y sobre todo en el caso de las empresas o emprendedores que tienen, digamos, gente a su cargo, trabajadores a su cargo, no solamente van a pagar esta alícuota del 17% por tener una empresa, va a tener que pagar otros impuestos. Entonces, esa idea de que es desigual, que es injusto, se cae por sí sola porque no, o sea, siempre el que tenga más siempre va terminando pagando más. Sí, eso no, es una crítica que no tiene mucho sustento. Por eso también cuando hablan de que el sistema de flat tax no es progresivo, ¿sí? Que es esto de que tenga más, pague más, también pierde razón. Sí ponen un pie de igualdad a todos los contribuyentes. Eso es, creo que, una característica buenísima de este sistema a tener en cuenta, porque en su momento ya lo había dicho Alberti cuando diseñó nuestra Constitución, que la base del impuesto tiene que ser la igualdad, ¿sí? Y no discriminar por actividad, sistema de producción, ingresos, etcétera, sino que todos tenemos que pagar lo que nos corresponde, ¿sí? Pero a un nivel igual, sin tener que, por tener más o tener menos, pagar más o pagar menos. Sí, una pequeña notita al pie de lo que decías, que comparto 100%. El sistema de flat tax, digamos, no es progresivo, pero es proporcional. Y a ver, criticarlo porque el que tiene más no paga más, es básicamente carecer de las herramientas más básicas de aritmética, porque no es muy difícil darse cuenta que si vos, digamos, tus ganancias al año son 1.000 y las mías son 100 y la tasa, supongamos, es 13%, vos vas a pagar 130 y yo voy a pagar 13. Entonces, digamos, no hay, no hay que ser un genio de las matemáticas para saber esto. Y por otro lado, como destaca siempre Alberto Venegas Lynch, hijo, la progresividad en los impuestos es una traba a justamente quien quiere progresar. O sea, el impuesto progresivo es muy conservador en el peor sentido de la palabra, porque obviamente quien ya tiene capital creado de alguna manera o quien forma parte de una superempresa, de una mega empresa, puede afrontar las tasas y además cuenta con un ejército de abogados y contadores para saltear muchos de estos problemas. El que está generando capital, el que está creciendo, el que acaba de armar una de esas míticas empresas en un garage, cada vez que va mejorando, le pegan un palo en la cabeza. Le dicen, pagabas 35, bueno, ahora 40, y después 45, y después 88. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, que con el flat tax, obviamente, quien tiene más, paga más, pero no va a ser penalizado por mejorar su situación. En cualquier caso, y gracias Marianela por la paciencia, te hago una pregunta. Vos sabés que los economistas siempre se quejan. En Argentina sabemos que es un país con mucha inestabilidad, donde pasan cosas raras todo el tiempo,
Y una típica pregunta que se le hace a los economistas todo el tiempo es ¿a cuánto va a estar el dólar mañana, la semana que viene? Que la verdad, no, salvo que seas mandrake, no podés saber eso. Yo te voy a hacer una pregunta similar, pero vos sos abogada, así que bueno, al menos no sos economista. Que la pregunta es la siguiente: ¿qué tasa, porque esto es importante también, muy importante, qué tasa vos crees que si Argentina aplicara una reforma de flat tax, cuál tendría que ser la tasa que pague la población y que paguen las empresas de sus ganancias al Estado? Yo creo que una tasa ideal sería del 13%, sobre todo para las personas físicas. Eso sería lo ideal. En el contexto económico en el que estamos, yo creo que comenzar con una tasa del 20% sería lo más recomendable o lo más razonable. ¿Por qué? Porque si yo bajo o sea, la práctica ha demostrado que este sistema tiene que ser aplicado como sacar una curita, ¿sí? Rápido y de una sola vez, para que tenga los mejores resultados. Si eso pasara en Argentina y en el contexto económico que tenemos de inestabilidad, déficit y demás, si yo bajo muchísimo la tasa, ¿sí?, puedo correr con el riesgo de desfinanciar al Estado y llevarlo a la quiebra, es decir, a defaultear. Entonces yo creo que comenzar con una tasa del 20% sería lo más razonable, con la idea de que en 2 años, 3 años, bajar ese 20% al 17, al 15 y así hasta llegar a una tasa ideal del 13%, ¿sí? El 13, de vuelta, el 13% sería lo ideal. ¿Se puede más bajo? Sí, totalmente se puede más bajo. De hecho, hay estudios que recomiendan tasas del 9%. ¿Por qué? Porque cuanto más bajo tengo los impuestos, nuevamente lo repito, más el contribuyente tiene opciones de progresar, de ahorrar, de invertir o de consumir, ¿sí? Entonces, bajo esas, digamos, bajo esa bandera, si se quiere, yo comenzaría con una tasa del 20% para llegar como mínimo a un 13%. Como parte también de tu labor profesional, Marianela, tengo entendido que vos ayudás a startups, a empresas en Argentina a navegar o a no naufragar, podríamos decir, en lo que es digamos, la tormenta fiscal que sufre quien quiere desarrollar cualquier actividad económica en ese país. Para quien no es argentino, que son muchos de quienes nos escuchan, me gustaría que, a ver, esta sí que es la pregunta más complicada que te voy a hacer porque te voy a pedir que expliques lo inexplicable, pero que le trates de hacer entender a quien no es argentino con en qué tipo de jungla fiscal un emprendedor, un empresario, a qué cosas se tiene que enfrentar, cuáles son los desafíos, y no estamos hablando de los desafíos de la competencia, de la cambiante opinión que tienen sus clientes, sino, digamos, cuál es el escenario fiscal con el cual tiene que lidiar una persona que esté abriendo una empresa, que tenga empleados contratados, etcétera, etcétera. Argentina tiene 3 niveles de gobierno: el nacional o federal, ¿sí?, el provincial y después el municipal o local. Sea que venga una empresa de afuera, sea que digamos, se junte un grupo de emprendedores o un emprendedor solo quiera iniciar actividades, para empezar se tiene que constituir como sociedad en Argentina, ¿sí? Después se verá cuál es, digamos, el ropaje que mejor le queda, ¿sí? Será una sociedad anónima, una sociedad por acciones unipersonal, una SRL, etc. Eso para comenzar, lo cual tiene ya de por sí impuestos de sellos, honorarios y tasas, impuestos judiciales, ¿sí? Porque ya sea que, o mejor dicho, impuestos colegiales.
porque ya sea que lo hagan con un contador o con un abogado, tienen que pagar el bono del colegio profesional. Entonces, ya empezamos con un estimado de $200 abajo, más o menos, ¿sí? Porque aparte también hay que pagarle a la provincia, o en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en IGJ, hay que pagar también los aranceles administrativos, ¿sí? Entonces, arrancamos entre $200 y $300 por debajo. Muy bien, tenemos nuestra sociedad constituida, ¿sí? Ya podemos empezar a trabajar, a facturar, porque de lo contrario somos si uno no se registra, ¿sí? Termina siendo, digamos, como un evasor, alguien que después va a tener problemas, sobre todo en el ámbito laboral, en la justicia laboral, donde va a tener que terminar entregando sus bienes. ¿Sí? Entonces, lo mejor siempre es tener una figura societaria que respalde un poquito al emprendedor o al empresario que llega. Una vez que tenemos todo eso, ¿qué sucede? Uno facture o no facture, tiene que empezar a tener declaraciones juradas, mensuales, dentro de la provincia, ¿sí? O dentro de la ciudad autónoma, si está ejerciendo en la ciudad autónoma, donde esas declaraciones juradas van a tener que ver con los impuestos de ganancia y de ingresos brutos. Para ello va a necesitar un contador. Ahí tenemos otro gasto. Entonces, de vuelta a esos $200 que empezamos por debajo, le sumamos $200 de más. ¿Por qué? Porque si yo no presento las declaraciones juradas en tiempo y forma, después el fisco provincial o el fisco nacional me va a multar, ¿sí? Entonces, lo ideal es tener un contador desde el inicio para que pueda realizar, digamos, todas estas declaraciones juradas, sobre todo si hay facturación. Ahora bien, vamos al tercer aspecto. ¿Qué pasa si yo quiero tener empleados? ¿Qué pasa si yo necesito tener empleados para que mi negocio funcione y funcione aún mejor, o quiero expandirme? Bueno, ahí tenemos también no solamente que voy a pagar más de ganancias por tener trabajadores, voy a tener que pagar bastante al sistema de la seguridad social, ¿sí? Que son los aportes para las futuras jubilaciones de mis trabajadores, más allá de lo que se les retenga al trabajador del salario. Entonces, ahí tendríamos otros $300. Como verán, actualmente iniciar un emprendimiento, una empresa en Argentina, estamos hablando de entre $600 y $700, lo cual es mucho más, es sumamente caro, dado que, por ejemplo, si yo quiero constituir una empresa desde Argentina en Estados Unidos, estoy hablando de $500 más o menos, y pago una vez al año la renovación de la empresa que constituye allá, por ejemplo. Entonces, ya de base tenemos una pérdida, empezamos con pérdida de unos $700. Ahora bien, ¿qué pasa si, bueno, o sea, eso siempre hablando de que tengo a mi trabajador en blanco, completamente registrado en la RT, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo que despedir a un trabajador? ¿No? Porque no sirvió para el puesto, porque tuvo una mala actitud, por el motivo que sea, que vamos a evitar hablar de cuando la empresa, digamos, no está teniendo ganancias, sino que tengo que echar a un trabajador. Bueno, lo ideal siempre es tratar de llegar a un acuerdo sobre la indemnización final, ¿sí? Pero hay muchos abogados, vamos a esto después corregilo, Federico, muchos abogados que se dedican al litigio laboral. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el sistema laboral argentino tengo muchas multas por echar a un trabajador que no me sirve, un trabajador que me roba, un trabajador que, digamos, no cumple. Y
con estas multas lo que terminan haciendo son no solo juicios enormemente largos, ¿sí? Porque estamos hablando de entre 2, 3, 5 años de litigio, en algunos casos 10 años, la justicia argentina es muy, muy lenta. Después todos esos gastos los paga el empleador, más la indemnización que le tenga que dar al trabajador. Entonces, termina muchas veces estos, digamos, tener un empleado en blanco y después querer echarlo, o sea, un empleado registrado y después querer echarlo, puede conllevar el quiebre de la empresa o del empleador que es un emprendedor. Así que estamos hablando de, sí, no es muy conveniente hoy en día cómo está, digamos, cómo está la situación, tener trabajadores. Gustavo Lázari, un economista argentino, en algún momento lo he escuchado decir que en Argentina conviene casarse con el empleado en lugar de contratarlo, porque es más fácil divorciarse que echar un empleado. Entonces, así está la situación. Sí, Marianela, sí. antes de dejarte ir, un par de preguntitas más y una que, digamos, creo que se ata bien con toda esta situación trágica que nos estabas describiendo. Es la propuesta que vos estás desarrollando para la Fundación Bases, para Somos Innovación y para el Consejo. Tiene, digamos, tiene mucho, por supuesto, de pensamiento original tuyo y también tiene inspiraciones a nivel de ejemplos a nivel mundial. Y una cosa que me parece muy interesante, que estaría bueno que le expliques a nuestra audiencia, es qué sucedería, digamos, en el sistema que tal como vos lo ves de flat tax, qué sucedería con, por ejemplo, el dinero que una empresa reinvierte. ¿Ese dinero tendría que pagar impuestos o no? ¿Qué pasa además cuando una empresa todavía, que es la situación de un montón de empresas, sobre todo startups, nadie en general tiene 500 clientes esperándolo para una empresa y empieza a facturar? ¿Qué pasa cuando una empresa no factura o reinvierte? Es que sobre todo, como decía, es la situación de empresas que están empezando en general, o reinvierte fanáticamente, digamos, todo lo que va ingresando para hacer crecer el negocio. ¿Qué pasa con eso? ¿Esa empresa tiene que pagar ganancias, entre comillas? ¿Cómo sería la situación? No, en ese caso no tienen que pagar impuestos. Esta idea la saqué de varios países bálticos, creo que era Estonia y Letonia. ¿Qué es lo que ellos proponen y lo que le ha permitido a muchas empresas crecer? Y nuevamente repito esto, de ser empresas que lideran mercados, por ejemplo, el tecnológico. Cuando una empresa reinvierte, ¿sí?, las ganancias o las poquitas ganancias que tuvo, ¿sí?, quiere decir que no está, digamos, gastando, está queriendo crecer. Entonces, si yo observo que una empresa está reinvirtiendo, ya sea en contratar más trabajadores, en mejorar la infraestructura, o bien, por ejemplo, que esto también me pareció una medida maravillosa, que es cuando las empresas invierten en cuestiones sociales, ¿sí?, o ambientales, por ejemplo, de querer tener una empresa más sustentable, o en cuestiones sociales de, por ejemplo, contratar personas con discapacidad o personas que han salido de las cárceles, ¿sí? Yo ahí creo que una forma de premiar a esos emprendedores, a esas empresas, es no cobrándole impuestos, que queden exentos, ¿sí? Porque distinto es cuando la empresa ya hace, digamos, una distribución de los dividendos, que está perfecto, ¿sí? Quiere decir que le está yendo muy bien. Entonces, bueno, ahí sí tendrán que pagar un mínimo de impuesto, se verá. Pero cuando hacen este tipo de reinversiones, ¿sí?, para crecer, para tener más gente para trabajar, están generando empleo. Entonces, si yo esa empresa que está generando empleo, que está generando una mejor sustentabilidad para el ambiente, protegiendo los recursos de mi país, yo la tengo que premiar de alguna manera. Y la única forma que un Estado tiene para premiar a sus ciudadanos es bajándole o no cobrándole impuestos. Entonces, desde mi visión, creo que esto ayudaría muchísimo
a las empresas y permitiría, incluso en Argentina, ¿sí?, el ingreso al mercado laboral de jóvenes con o sin experiencia también, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto abriría mucha inversión. Como siempre, o sea, este sistema permite la inversión. Y reinvertir es lo que necesitamos. Necesitamos inversión. Argentina necesita inversión. En el caso que Argentina aplicase un sistema de flat tax como el que vos tenés en mente, a largo plazo, ¿qué efectos crees que tendría sobre el país, sobre su economía, sobre su sociedad? Digamos, pensando un poco, no pensemos en 3, 4 años, sino pensemos un poco más largo. Digamos, cuán profundo, perdón, sería el impacto de una reforma de este estilo? Sería muy profundo porque, a ver, hoy en día Argentina tiene una carga fiscal tremenda. O sea, realmente los contribuyentes estamos ahogados de pagar impuestos. Pagamos impuestos en la comida, pagamos impuestos en el agua, en los servicios. Falta que nos cobren impuestos por respirar, que creo que no estamos lejos. Hoy como está la situación. Entonces, pensándolo a largo plazo, yo creo que las próximas generaciones podrían disfrutar muchísimo más de su país y no pensarían tanto en irse. Hoy los jóvenes, incluso de 15, 13 años, te dicen, no, yo me voy, yo termino el secundario y me voy. Y se nos siguen yendo jóvenes, se nos siguen yendo cerebros. Entonces yo creo que no solo habría una repatriación de argentinos, ¿sí?, que traerían no solo la experiencia de afuera, la experiencia de, digamos, de países que han progresado, de países ricos, sino que a nivel social sería muy, muy beneficioso. ¿Sí? No se nos irían tantos jóvenes. Y económicamente hablando, estoy muy segura de que Argentina en 10 años podría llegar a ser nuevamente una potencia mundial, un líder en economía. Te agradezco muchísimo, Marianela, tu tiempo. La verdad que fue un placer conversar contigo. Podríamos quedar, no sé que estás muy ocupada, así que tampoco te quiero robar más tiempo del que ya te sacamos, pero ha sido un placer escucharte. Estoy seguro que vamos a volver a hablar de estos temas. Vos en particular y la Fundación Bases y Somos Innovación están haciendo un trabajo grande para que Argentina y, por qué no, otros países de la región y del mundo piensen seriamente en aplicar un sistema de flat tax, en reformar su fiscalidad de una manera que sea pro crecimiento y pro ciudadano, como vos explicaste muy bien, que la relación entre Estado y ciudadano sea una relación que se centre en el ciudadano, no en el beneficio y en la comodidad del Estado. Así que hay mucho por hacer y, digamos, el impacto que esto tendría en liberar energías creativas, en permitir que los innovadores puedan hacer lo que mejor hacen, que es mejorar nuestras vidas justamente, sería muy grande. Así que, digamos, esto tiene ramificaciones que son mucho más profundas y mucho más amplias de lo que podemos creer. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon. No olviden de suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para podcasts. También nos pueden encontrar en YouTube. Voy a dejar los documentos que la Fundación Base y Somos Innovación ya han producido respecto de estos temas. Así que estará todo en la descripción del episodio y nos encontramos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.